Hola, quinto año, ¿cómo les va? Espero que estén bien y bueno, continuamos con las clases. El tema de hoy es Revolución Cubana, ¿sí? Ya veníamos hablando en clases previas acerca de el contexto de la Guerra Fría, los dos bloques, por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética, defendiendo al bloque capitalista uno y al bloque socialista la otra. En este contexto, lo que vamos a tratar de entender es cómo América Latina va a tratar en algunos países de comenzar a retomar las riendas de tener una mayor independencia económica. ¿Sí? Lo habíamos visto en clases anteriores, en donde muchos países comenzaron sus procesos de industrialización y otros países reforzaron el proceso de seguir produciendo las materias primas que venían produciendo. Pero algunos países trataron de industrializarse. Otros países de América Latina lo que intentaron fueron ver que muchas veces, como estaba distribuida su tierra, hacía que se concentrara en pocas manos una cantidad enorme de tierras, lo que se llaman los grandes latifundios. En el caso de Guatemala y Bolivia, van a querer llevar adelante un proceso de reforma agraria, pero ¿qué pasa? En el contexto de una guerra fría, una reforma agraria es tocar los intereses, tocar las tierras de los grandes terratenientes, y eso, frente a los ojos del líder del bloque capitalista, que va a ser Estados Unidos, va a ser visto en ese contexto de la Guerra Fría como el fantasma del avance comunista. Imagínense ustedes, y acá viene toda esta introducción, cómo va a querer o cómo va a impactar la Revolución Cubana, ¿sí? Entiendan, Cuba, una isla que está a 150 kilómetros de Estados Unidos, ¿sí? Imagínense eso. Una revolución que de alguna manera a centrar de lleno a América Latina en lo que es el proceso y en la dinámica de la Guerra Fría, y por otra parte, Estados Unidos, viendo ya intervino en Guatemala y en Bolivia esas reformas agrarias, ¿cómo va a ser para tratar de que los demás países no se vayan a contagiar de estos procesos? Y más lo que va a ocurrir en Cuba con este proceso de una... Lo que tenemos que entender es que hay todo un contexto previo, ¿sí? Primero, Cuba va a ser de los últimos países que se independice con respecto a España, ¿sí? En 1898, recordemos que América Latina fue conquistada y colonizada desde el siglo XVI, y acá vamos a ver uno de los últimos países que se independiza de España es Cuba y Puerto Rico. Estas dos islas se van a independizar con el apoyo de Estados Unidos. Tengamos en cuenta esto porque después va a ser esencial para lo que tenemos que tocar, que es el proceso revolucionario de Cuba. Recordemos, Estados Unidos ayuda a Cuba y a Puerto Rico a independizarse de España, pero tanto a Puerto Rico le va a dejar un gran recuerdo porque la va a anexar, ¿sí? Va a ser una estrellita más de lo que sería una de las estrellas que tiene la bandera de Estados Unidos. Va a funcionar como un protectorado. Y a Cuba le va a dejar dos recuerdos. Le va a dejar dos condiciones. Por un lado, le va a dejar la enmienda Platt. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se estaba firmando la independencia de Cuba, les dejó el recuerdo en donde les decía que si Estados Unidos veía que en Cuba se desarrollaba algún tipo de situación política que no favoreciese los intereses de Estados Unidos, ¿ella qué podía hacer?
intervenirla, militarmente o de la manera que sea. Y por otra parte, otra condición o recuerdito que le va a dejar Estados Unidos a Cuba va a ser el tema de la cárcel o la base de Guantánamo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una cárcel en donde Estados Unidos iba a recluir a cualquier tipo de persona que ellos consideraran que hacía peligrar la seguridad de Estados Unidos. Y ahí, en esa cárcel, pasaba de todo. Bueno, con este contexto o con esta idea, vamos a ver que ya Cuba va a tener una gran influencia de Estados Unidos. ¿Sí? Después, económicamente, Cuba va a ser muy dependiente de la producción de lo que dijimos que es el rol que entiende Estados Unidos que tiene que jugar América Latina, de productora de materias primas. Para el caso de Cuba va a ser una monoproductora de caña de azúcar, ¿sí? Gran parte de la economía cubana se basa en la producción de caña de azúcar. Y por otra parte va a producir café y tabaco. Recuerden, materias primas, recursos extraídos de la naturaleza que tienen poca valoración porque no se le agregó trabajo industrial. En Cuba iba a ser muy inestable políticamente la isla. ¿Sí? Va a haber una gran presencia de los militares y esto va a hacer que constantemente en Cuba se gesten golpes de estados o gobiernos civiles que siempre están eh, a merced de lo que diga Estados Unidos, ande como política. Ya para la década del 50, y más específicamente en 1952, un personaje llamado Fulgencio Batista va a dar un golpe de Estado y se va a hacer con el poder. Fulgencio Batista lo que va a hacer es directamente cerrar el Congreso y derogar la Constitución. ¿Sí? Frente a esta situación, muchos grupos van a resistir a la dictadura, ya que Batista tiene como premisa la represión y muchos de los negociados que sostiene con las empresas estadounidenses que residen en la isla de Cuba. Estos grupos que comienzan a resistir la dictadura son en su mayoría conformados por estudiantes universitarios y trabajadores, que entienden que la dictadura de Batista primero hace que se profundice esa relación que se tiene con Estados Unidos y que en el discurso de muchos de estos grupos comienzan a ver que en medio de este telón de fondo que es la Guerra Fría, no le hace nada bien estar en sintonía con Norteamérica, a la isla de... Bueno, estos grupos van a comenzar a ejercer algún tipo de oposición con respecto a la dictadura y van a organizarse, ¿sí? Y van a comenzar a entender y a generar la idea de que había que derrocar al gobierno, ¿sí? Al gobierno de Batista. Entonces, lo que van a gestar este grupo es el asalto al cuartel de Moncada, en donde ahí se iban a abastecer de armas. Este suceso es en 1953. ¿Qué es lo que ocurre? Este asalto a este cuartel se va a frustrar porque Batista rápidamente es avisado su ejército y lo va a frustrar a ese asalto. ¿Qué ocurre? Hay algunos insurrectos que terminan siendo fusilados y otros
como los hermanos Castro, Fidel y Raúl, que después van a ser nombrados y van a ser grandes personajes de la revolución cubana, van a ser enjuiciados y deportados de la isla. ¿Qué ocurre? Fuera de la isla, estos insurrectos que quedaron, tras una amnistía y tras haber estado tiempo en la cárcel, van a comenzar a gestar nuevamente una llegada a la isla para poder derrocar, y en esta situación que no se frustre digamos, los accionares para derribar a Batista. Quiero hacer una aclaración acá, porque esto lo vamos a retomar nuevamente después, cuando vayamos a historia de Argentina, esta situación en donde estos grupos van a entender que por medio de las armas, por medio de la violencia, se puede sacar de encima a gobiernos que son tiranos, ¿sí? Se gesta en este tiempo, en la década del 50, 60, la idea de que la violencia de arriba, la que ejercen gobiernos que pueden ser dictatoriales, despóticos, junto con empresas, militares y diferentes grupos, esa fuerza, esa violencia que se ejerce hacia las zonas o las capas inferiores de la sociedad, justificaría la violencia que puede ejercer grupos que se sientan oprimidos frente a ese tipo de violencia. Esto quiero que quede claro porque después va a estar rondando en toda América Latina, en los países que son del tercer mundo, África y Asia, que la vía de la solución por medio de las armas es un medio que va a estar justificado. Esto en este contexto, ¿sí? Entendámoslo, porque si no, parece que estos guerrilleros eran cuatro locos que se armaron y fueron a derribar al dictador. Hay todo un bagaje, hay toda una cantidad de ideas que están dándole una justificación. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que en el momento hay ideas que están justificando ese accionar. Bueno, volvamos al relato para tratar de llegar a la revolución. ¿Qué ocurre? Todos estos exiliados, todos estos deportados que se insurreccionaron, en un momento van a poder liberarse por medio de una amnistía y nuevamente desde México se van a agrupar Fidel Castro, Raúl Castro y demás personajes, y van a gestar nuevamente una llegada a la isla de Cuba. ¿Sí? En el 56, a finales del 56, van a llegar por medio de un yate, nuevamente los servicios de inteligencia, acá hay que hacer una aclaración, plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética invierten un montón de su presupuesto en la investigación, ¿sí? En los agentes, todas esas películas que ustedes ven constantemente. Acá puedo nombrar películas como algunas de X-Men, creo que es X-Men Primera Generación, que está contextualizado en el momento de la Guerra Fría. Hay muchos servicios de inteligencia, hay unas series que aparecen en Netflix como Stranger Things, perdonen si no lo nombré bien, mi inglés no es del todo fluido. Esas series tienen como telón de fondo, como contexto, la Guerra Fría. Y constantemente se ve el tema de las agencias
de inteligencia que están constantemente viendo y pasándose información. Bueno, ¿por qué hago esta aclaración? Informantes de Estados Unidos le van a hacer llegar la noticia de que hay unos insurrectos que quieren volver y meterse a la isla de Cuba para derrocarlos. Estos insurrectos, titulados con el nombre del Movimiento 26 de Julio, por aquellos que cayeron fusilados en el cuartel de Moncada en 1953, van a llegar una parte de estos guerrilleros, van a ser fusilados y otros van a poder huir. Y acá comienza este suceso. Se pueden meter en la isla, se van a esconder a Sierra Maestra y desde esa zona de Cuba, desde Sierra Maestra, van a comenzar a gestar lo que más adelante se llamará el ejército rebelde. Estos guerrilleros van a comenzar a entablar relaciones con los campesinos van a comenzar a apoyarlos, y trabajadores también que van a comenzar a engrosar las filas de este ejército rebelde. Imagínense el contexto y cómo es la dictadura de Batista, que muchos se vuelcan a este discurso que están teniendo estos guerrilleros de derrocar al gobierno de Batista. Bueno, entre el 56 a partir del 57 y entre el 58, este ejército va a engrosar sus filas y va a comenzar a tener varios encontronazos o combates con el ejército oficial de Batista, y van a tener sus altibajos. Algunos combates los ganarán, otros los perderán. Pero irán avanzando y todos en Cuba saben de que hay un ejército de guerrilleros, el ejército rebelde, que está queriendo derrocar al régimen de Batista. Otra aclaración, guerrilla van a ser estos civiles armados, en donde la táctica de la guerrilla es atacar rápidamente un lugar, abastecerse de lo que tenga, y muchas veces atacan lugares donde tengan armas, y vuelven a esconderse, ¿sí? Esa es la táctica de la guerrilla. Después esto va a ser un ejemplo que muchos guerrillas en Latinoamérica van a tomar, ¿sí? Esto recordemos que también es importado del mundo oriental, de cómo en la Revolución China funcionaron estas guerrillas, ¿sí? Bueno, ya avanzado para principios del 59, el ejército rebelde se hace con la victoria. Batista y sus oficiales terminan firmando la rendición, y Fidel Castro, a la cabeza, va a terminar entrando a La Habana, ovacionado por muchos de la población cubana. Y ahí se comienza a gestar lo que después va a pasar a la historia como el hecho de la Revolución Cubana, ¿sí? Una parte van a ser los hechos, y después todo lo que se va a gestar, que van a ser los ecos, que van a llegar a las diferentes partes del mundo, y sobre todo lo tenemos que tener como central, cómo estos ecos van a llegar a América Latina. Derrocado el régimen de Batista, el ejército revolucionario se hace con el poder. ¿Qué es que se haga con el poder? Tiene que comenzar a gobernar. Y comenzar a gobernar es comenzar a tomar medidas por lo que de alguna manera se hizo esa revolución, ¿sí? En este caso, vamos a comenzar a ver que los revolucionarios no tenían un proyecto acerca de, bueno, tomamos el poder y comenzamos a tener este programa, ¿sí? Ya en el poder van a comenzar a tomar medidas
que de alguna manera sean tendientes a proyectar lo que ellos entendían que no estaba haciendo el gobierno de Batista, ¿sí? En primer lugar, lo que van a hacer los revolucionarios, como primer medida, van a tomar la ley de reforma agraria. Recordemos, en América Latina y en Cuba, gran cantidad de las tierras están concentradas en pocas manos, lo que se llama el latifundio. Estos latifundios muchas veces hacen que las tierras no sean todas cultivadas, ¿sí? Lo que van a hacer los revolucionarios, y con la cabeza, a la cabeza Fidel Castro, es comenzar a tomar las tierras que están concentradas en pocas manos para redistribuirlas entre los campesinos cubanos. Imagínense cómo va a caer esto, ¿sí? Y teniendo en cuenta que muchos de los empresarios y de los grandes terratenientes de Cuba eran de bandera estadounidense. Y recordemos que como telón de fondo tenemos la Guerra Fría. Pésimo va a caer esto de que la reforma agraria tocara tierras, tocara intereses de empresas de bandera estadounidense. La respuesta que va a tener el gobierno revolucionario de Cuba por parte de Estados Unidos es, bueno, ustedes están tocando las tierras de las empresas estadounidenses, nosotros vamos a dejar de comprar lo que ustedes más venden. ¿Qué es lo que más venden? Caña de azúcar. Recordemos nuevamente, muchos de los países de América Latina se especializan en producir un tipo de materia prima y cuando te dejan de comprar esa materia prima, tus ingresos comienzan a decaer. Entonces, imagínense cómo este gobierno revolucionario instaurado por esta revolución que sacó a Batista quiere comenzar a dar sus primeros pasos y económicamente no está bien, porque su principal compradora le está dejando de comprar caña de azúcar. Entonces, lo que va a hacer el gobierno revolucionario es tratar de comenzar a estatizar muchas de las empresas que hay en Cuba. Estatiza la Standard Oil, estatiza Shell, estatiza los bancos, líneas de teléfono, empresas de teléfono. Y todo esto comienza a hacer que lo que en un principio se había postulado por los revolucionarios en sacar a Batista y después ir teniendo algún tipo de programa, estas medidas y estas respuestas que tienen por parte de Estados Unidos hacen que la revolución comience a tener un giro hacia el socialismo. La dinámica de la Guerra Fría hace que esta revolución se termine convirtiendo al socialismo. ¿Sí? En un principio tenemos que hacer la aclaración que el movimiento 26 de julio, al cual pertenecían tanto Fidel Castro, Che Guevara y muchos de los insurrectos, ahora en un momentito tenemos que hacer la aclaración sobre Che Guevara, no tenían un programa de entrada socialista, ¿sí? Es más, dentro de sus discursos eran antiimperialistas, fuera los yanquis, un discurso nacionalista, vamos con el pueblo cubano, pero nunca desde un principio tuvieron un discurso prosoviético. Lo que lo va a llevar a declararse un país comunista es esta dinámica de la Guerra Fría.
¿sí? O estás con el bloque socialista o estás con el bloque capitalista, ¿sí? Bueno, la mención de Guevara, siempre en todo proceso histórico o en todo lo que pasa a nivel mundial, hay metido un argentino. En este caso vamos a tener un personaje entrañable que pasó a la historia, el médico Ernesto Che Guevara, que se terminaron cruzando los destinos de Fidel Castro y Guevara cuando desde México este movimiento 26 de julio, estos insurrectos, estos rebeldes, estaban pergeñando, estaban proyectando meterse en la isla de Cuba y deponer al dictador Batista. Cómo cruzaron sus destinos, a ese grupo, al movimiento 26 de julio, le iba a venir muy bien un médico. No se había recibido como médico Guevara, pero había estudiado hasta los últimos años de la carrera de medicina acá en Argentina. Y bueno, así fue que cruzaron sus destinos y pasó a la inmortalidad Ernesto Che Guevara. Estaría buenísimo si quieren investigar acerca de Guevara. Hay muchas películas del cine nacional y también internacional que retratan un poco la vida de cómo llegó de ser un estudiante universitario de medicina acá en Argentina, a hacer sus grandes viajes latinoamericanos y a terminar convirtiéndose en la figura con la que pasó a la inmortalidad. Bueno, volviendo al relato, la revolución cubana va a tomar un giro hacia el socialismo. Y el mismo Fidel Castro diga que la revolución y Cuba es comunista. Esto va a ser una perla para la Unión Soviética. La Unión Soviética va a comenzar, frente a estas disputas que ve entre el gobierno revolucionario y las medidas que está tomando Estados Unidos, va a comenzar a subsidiar por diferentes canales a este gobierno que está liderado por Fidel Castro. Frente a esta situación tensa que va a estar viviendo el gobierno revolucionario con Estados Unidos y frente a las medidas que toma el gobierno revolucionario en Cuba, la gran medida que va a tomar Estados Unidos es, a partir de 1962, implantarle un bloqueo económico, que quiere decir que Estados Unidos no le iba ni a vender ni a comprar nada más a Cuba a partir de ese momento. Y fue como generarles, como aparece en la imagen, un muro invisible, como el que se gestó en Alemania, el muro de Berlín. ¿Sí? Las dinámicas que generaron el contexto de la Guerra Fría hicieron que Estados Unidos vaya por esa vía, y ese bloqueo económico por parte de Estados Unidos a Cuba, y siendo líder del bloque capitalista en medio de esta Guerra Fría, va a tratar de hacer que los demás países que están alineados con el bloque que lidera tomen esa postura. Algunos países apoyarán, otros no. Y en este contexto es que cada vez más Cuba, y ahora con este gobierno revolucionario y a la cabeza Fidel Castro, va a orientarse y va a comenzar a tratar de introducir la venta de su caña de azúcar en otro mercado. Ahí la Unión Soviética va a comenzar a jugar un rol esencial, porque no solamente lo hacía por una compra porque le beneficiaba a la Unión Soviética, sino por el valor político. Nuevamente, resalto, esta revolución que giró hacia el socialismo, está en una isla a 150 kilómetros de Estados Unidos. La Unión Soviética
estaba haciendo e iba a hacer de todo para sostener esa revolución en esa isla. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que Cuba, más allá de este proceso revolucionario, dejó, por la dinámica de esta tensión con Estados Unidos, de ser una protegida o ser protegida por Estados Unidos y se volcó a la protección y a la dependencia de la Unión Soviética. ¿Sí? Cuba nunca se va a poder industrializar durante este periodo tras la Revolución Cubana. Hasta el día de hoy, el desarrollo de sus industrias son mínimas. No ha podido industrializarse. Bueno, por último, lo que quiero dejar asentado es esta situación acerca de el hecho revolucionario de la Cuba socialista, cómo va a comenzar a tener ecos, no solamente a nivel mundial, sino en América Latina. Va a generar un imaginario, va a generar un simbolismo, la Cuba revolucionaria, en donde muchos países de América Latina van a comenzar a ver el modelo cubano como un modelo a seguir. Ah, si se pudo en esa isla, ¿por qué no se puede desarrollar el mismo proceso o el mismo modelo o tomar como modelo a Cuba para tratar de desarrollarlo en algún país de América? Esto que quede latente ahí, porque después lo vamos a retomar en los próximos videos, en cómo la isla de Cuba y su revolución van a pasar a la posteridad y van a generar muchas ilusiones en diferentes países de América Latina. Bueno, quinto año, espero que estén bien, espero que el video les ayude y bueno, nos vemos en los próximos encuentros.